visto antes. Así que gracias por haberlo realizado. Bueno, vamos a meternos bien rápido. Ahora sí, gracias. Acá llegó mi repelente, para que no me piquen los mosquitos en medio de la conferencia. Lo que les comentaba rápidamente, ¿cómo vamos a proceder? Vamos a estar 1 hora y media, ¿bien? Esa hora y media la tenemos que aprovechar porque hay muchísimo contenido. Tengo acá, gracias. Tenemos mucho contenido y desde ya les aviso, no creo que podamos en 1 hora y media cubrir todo el contenido que tengo para hoy. Eso suele pasar porque nos vamos a estirar con algunas cosas. Nosotros debemos también tener en cuenta que no va a haber al final un momento para las preguntas abiertas para el público, que prenda cada uno su micrófono y que enuncie su pregunta, no. Mientras yo voy a estar dando la conferencia, ustedes van a ir formulando las preguntas que les surjan en el chat. Ustedes verán que tienen en Zoom una opción que dice chat, donde ustedes pueden escribir. Yo en mi pantalla lo tengo eso abierto en este momento, ¿sí? Con lo cual yo voy a estarlos leyendo y voy a estar respondiendo todas las preguntas que pueda. Evidentemente no será el 100%, pero con que sea, no sé, el 60 o el 70%, ya créanme que va a ser mucho. Depende en verdad de las preguntas que ustedes tengan. Hay públicos que son un poco más pasivos, hay públicos que son hiperactivos y entonces te llenan el chat de preguntas y bueno, uno ahí ya tiene que empezar a seleccionar un poco porque si no, no puede continuar con la conferencia. De cualquier forma, con esa metodología yo he aprendido que son muchas más las dudas que uno puede ir, digamos, explicando de una forma mucho más eficiente, perdiendo mucho menos tiempo y evitando lo que suele pasar, que es que a las personas les surge una duda en el momento, pero después, cuando cierra la conferencia, ya se desmotivó para hacer la pregunta en cuestión. Bien, entonces, mientras la motivación está ahí a flor de piel, ustedes pueden ponerla en el chat y créanme, yo voy a estar leyéndolos. Bien, ¿de qué vamos a hablar? Hoy vamos a hablar básicamente de dos cosas. Voy a plantear los desafíos globales, pero no todos los desafíos globales. Voy a plantear algunos de los que yo creo que son desafíos globales importantes. ¿Son los más importantes de todos? Bueno, no lo sé. En principio yo creo que sí son de los más importantes de todos. ¿Hay otros muy importantes que no van a ser dichos en esta conferencia? Seguramente sí. Es decir, lo que les quiero comunicar es que esta conferencia no es exhaustiva. No es mi propósito cubrirlo todo. Con cubrir algunas cositas en 1 hora y media yo ya estoy satisfecho porque en 1 hora y media no es demasiado tiempo para poder hacerlo. Luego de hablar de estos desafíos globales y tratar de entenderlos en términos de lo que vamos a llamar batalla cultural, vamos a tener el esquema teórico de la batalla cultural para poder entender cómo se están desenvolviendo estos desafíos globales. Vamos a pasar a una segunda parte de esta clase donde vamos a analizar con un enfoque, creo yo, muy práctico, qué puedo hacer yo en esa batalla cultural. ¿Cuál es el rol que yo quiero tomar en esa batalla cultural? Entiendo que esto está dirigido a grupos de jóvenes, lo que estoy viendo por las cámaras de ustedes es que efectivamente son todos muy jóvenes, con lo cual el interés final de mi clase es que ustedes al terminar esta 1 hora y media puedan no solamente ubicar cuáles son los desafíos, entre los desafíos más importantes que podemos encontrar en el mundo de hoy, sino también qué puedo hacer yo en esos desafíos. ¿Cuál es el rol que yo puedo jugar? ¿Sí? Si esto fuese un partido de fútbol, lo que yo voy a tratar de hacer es que ustedes determinen en qué posición les gustaría jugar. Yo quiero ser el portero, yo quiero ser el defensor, yo quiero ser el atacante, yo quiero ser el 9, el 10, el 7, el 8, el 2, el 3, el 4. Yo quiero que al terminar esta clase ustedes puedan tener herramientas para empezar a pensar eso. ¿Dónde me ubico yo en este plano de acción? ¿Bien? Así que vamos a empezar sin más. Yo creo que lo que estamos viviendo hay que mirarlo con los ojos del término batalla cultural. No sé, cuenten ustedes en el chat si alguna vez han escuchado este término, si alguna vez lo han leído o han escuchado a gente que hable de batalla cultural. Yo por lo menos en el mundo en el que me muevo estoy escuchando cada vez más personas que hablan sobre la batalla cultural en todas partes, no solamente en mi país, Argentina, sino en todos los países
de nuestra región y también de otras regiones como por ejemplo Europa. Se está hablando cada vez más de batalla cultural, pero muy pocas personas te dicen qué es una batalla cultural. Yo suelo dar clases específicas sobre batalla cultural, este no es el caso, por lo tanto me voy a ahorrar mucha explicación y voy a ir directamente a las definiciones, ¿sí? Para saber qué es una batalla cultural, uno tiene que tratar de conceptualizar qué es la cultura. De cultura hay muchas definiciones, hay muchas acepciones, hay muchas formas de entender lo cultural. Pero una forma de conceptualizar lo cultural que cabe bien y que podría ser aceptado por la mayor parte de las personas, yo creo que es esta. Miren, la cultura es el campo de la subjetividad humana. Vayan tomando nota porque estas cosas se pueden olvidar. La cultura es el campo de la subjetividad humana en cuyo seno se conforman tipos particulares de ideologías, signos, valores, creencias, costumbres, tradiciones, mitos, ritos, lenguajes, normas, etcétera, que terminan caracterizando la vida social. Fíjense que yo agregué otros elementos que no aparecen en la filmina. No importa, nosotros tenemos que concebir lo cultural como aquello que al mismo tiempo es fruto de la creación humana y que al mismo tiempo nos condiciona nuestra vida social. Es decir, yo llegué a este mundo en una sociedad que ya estaba funcionando en un determinado tiempo y espacio que me brindó a mí, por ejemplo, mi lenguaje. Yo hoy estoy comunicándome con ustedes no porque yo haya creado mi propio lenguaje, sino porque yo lo recibí. Ahora, el lenguaje es algo natural, es decir, hay una naturaleza del lenguaje español, de qué árbol se cayó o en qué tierra creció el lenguaje español. No, evidentemente el lenguaje español ha sido el fruto de la creación humana, de una creación deliberada, de una creación planificada, no, digamos, de un proceso civilizatorio muy largo que ha generado cambios en el lenguaje, y de hecho el español que hablamos hoy no es el mismo español que se hablaba hace nada más que algunas décadas atrás. ¿Sí? Esto pasa con todos los lenguajes. A su vez, yo he nacido en un contexto social, histórico, espacial, donde existen ciertos valores, ciertas creencias, ciertas costumbres que enmarcan esa vida social. ¿Sí? Ahora, ¿esos valores, creencias, costumbres se cayeron de un árbol? No, las personas los fueron descubriendo. Las personas fueron luchando además por volver hegemónicos, volver dominantes esos valores, esas creencias, esas costumbres, esos signos, esas ideas, esos mitos, esos ritos, etc., esas tradiciones. Con lo cual tenemos que entender la cultura en términos de estas dos caras. Por un lado, la cara de que la cultura es una creación humana, ¿sí? La cultura es aquello que el hombre hace. Cultura viene de colere, que viene a su vez, que refiere a la agricultura en latín. Ustedes tengan en mente la figura del agricultor. El agricultor trabaja la tierra muy duramente para que la tierra dé fruto. Bueno, la cultura es lo mismo, es el trabajo, pero no es el trabajo tanto de las manos como del espíritu del hombre. La cultura es el trabajo del espíritu del hombre, generalmente sobre lo intangible. Pero también hay, evidentemente, cultura material. Por ejemplo, no sé, un cuadro, una pintura, una ropa típica, ¿sí? Eso es cultura material, ¿bien? Entonces, la creatividad por un lado, pero por el otro lado, la otra cara de la moneda de la cultura es el condicionamiento. Es que nosotros nacemos en una cultura que ya está formada y que se está formando constantemente, pero nosotros empezamos a vivir en la sociedad absorbiendo esos elementos culturales, ¿bien? Ahora, en determinado momento de la historia, sobre todo con la irrupción de la modernidad, y más todavía en nuestros tiempos posmodernos, el poder se dio cuenta de que la cultura, por estos dos componentes, creación y condicionamiento, era una dimensión donde el poder no podía ausentarse, donde se podían modificar, se podían generar cambios muy significativos. Si yo me vuelvo dueño de una cultura, pues yo voy a poder crear lo que existe en esa cultura, porque la cultura es creación humana, pero esa creación humana a su vez va a condicionar la vida de otras personas. Entonces, fíjense cómo el poder
las personas que tienen poder, han empezado a hacer del campo de la cultura un campo de batalla política. Hoy más que nunca la cultura se ha abierto como un campo de batalla política. En el siglo XVII, XVIII, XIX, el campo de la batalla política, ¿saben cuál era? Más que nada era el campo de lo geográfico y el campo de lo institucional. La política se encargaba de, por ejemplo, edificar al Estado, ir centralizando las funciones del Estado, ir conformando el Estado moderno, y entre los estados se guerreaba, se hacía diplomacia o se iba a la guerra. Eso era la política en el siglo XVII, XVIII y XIX. En el siglo XX, la política pasó a ser la economía. ¿De qué se trata la política? Bueno, la política se trata de tener dominio sobre el sistema económico. Quien domina lo económico, domina lo político. Vamos a entonces, por ejemplo, a, no sé, poner más impuestos, sacar impuestos, aumentar el gasto, bajar el gasto, emitir moneda, ¿se entiende? Entonces, digamos, en el siglo XX, sobre todo, lo político era lo económico. Esos fueron, por ejemplo, tiempos de la Guerra Fría. El conflicto más importante de la Guerra Fría fue determinar qué sistema económico iba a utilizar la humanidad. El capitalismo, representado por Occidente y sobre todo por Estados Unidos, o el comunismo, representado por la Unión Soviética y el socialismo en general. Ahora, en el siglo XXI es donde irrumpe con toda fuerza la cultura como el centro de lo político. Quien domina la cultura en el siglo XXI domina todo lo demás. Así como en el siglo XVII, XVIII, XIX, quien dominaba la institucionalización del Estado dominaba todo lo demás, o quien dominaba un pedazo de tierra en un conflicto geopolítico dominaba todo lo demás. Y así como en el siglo XX quien dominaba lo económico dominaba todo lo demás, en el siglo XXI quien domina la cultura empieza a dominar todo lo demás, ¿sí? Por eso es que, por ejemplo, ahora las grandes corporaciones económicas traen consigo proyectos culturales. Netflix, por ejemplo, tiene un proyecto cultural. Amazon tiene un proyecto cultural. Facebook tiene un proyecto cultural. Bill Gates y Microsoft tienen un proyecto cultural. Apple tienen un proyecto cultural y así sucesivamente. Bien, nunca las economías, nunca las empresas habían metido tanto a tratar de ellas coordinar la cultura. ¿Ok? Entonces, ¿qué es una batalla cultural? Una batalla cultural es una batalla para ver quién va a dominar la cultura. Es una batalla en la que se disputan los elementos culturales de una sociedad. ¿Qué es una batalla cultural? Es una batalla en la que se disputan los elementos culturales de una sociedad. ¿Qué son los elementos culturales? Lo que acabamos de decir. El lenguaje, los signos, los valores, las creencias, las costumbres, las normas, las tradiciones, las relaciones sociales en general. ¿Sí? ¿Se va entendiendo? Miren, nadie ha escrito absolutamente nada hasta ahora en el chat. Yo no sé si es porque no se va entendiendo nada o porque se va entendiendo todo. No dejen de hacer preguntas si las tienen. No se las inventen si no las tienen. Si no las tienen, mejor. Si las tienen, escríbanlas en el chat. Y si no van entendiendo, díganmelo. Yo no tengo ningún problema en repetir lo que haga falta repetir. Mi interés es que acá la cosa quede realmente clara para todos ustedes. ¿Bien? Así que si no hay más preguntas sobre esto, entiendo que todos ustedes ya entienden que es una batalla cultural. Una batalla cultural es una batalla que se da para dominar los elementos culturales de una sociedad. Ahora, esa batalla no se da con medios militares, por ejemplo. Yo no voy a dar una batalla cultural armado. Yo no le voy a poner una pistola en la cabeza a una persona y le voy a decir, ahora quiero que cambies tu lenguaje, tus valores, tus creencias, tus normas, tus costumbres, porque tenés una pistola a punto de activarse contra tu 100. No. La batalla cultural tiene otros medios. ¿Cuáles son los medios de la batalla cultural? Las instituciones culturales. Eso lo vamos a dejar para el final de la charla. ¿Cuáles son los medios de batalla cultural? Las instituciones culturales, que son los agentes de batalla cultural, y ahí es donde yo voy a querer que ustedes puedan empezar a pensar en dónde se ubica cada uno. Bien, vamos a meternos mientras tanto en cuáles son los desafíos actuales. ¿Cuáles son los desafíos globales actuales? Yo no les voy a dar todos los desafíos, les voy a dar apenas un puñadito y voy a ir bien rápido por un tema de tiempo
cuerpo, les pido y les insisto, si algo no se entiende en el chat, ustedes ahí me avisan por el chat que algo no se entiende y yo lo repito o lo explico de otra forma, ¿bien? ¿Cuáles son los desafíos actuales? Vamos a dividirnos en tres: desafíos antropológicos, desafíos sociológicos y desafíos politológicos, ¿bien? Desafíos antropológicos. Miren, yo creo que hay tres grandes desafíos antropológicos fundamentales. Primero que nada, el asunto del género. El asunto del género que desde hace más o menos 5, 6, 7 años está a flor de piel en todos los países de la misma manera, con las mismas consignas, con las mismas banderas, con los mismos símbolos, ¿sí? Con el mismo discurso. El asunto del género es hoy un desafío cultural clarísimo. ¿Por qué? Por la relevancia que tiene, no sé, el transexual, la relevancia que tiene la autopercepción. No. Eso es simplemente el cascarón. Adentro hay otra cosa. ¿Qué hay adentro del proyecto del género? Hay una deconstrucción radical de lo que es ser humano. ¿Qué es un ser humano? Bueno, en principio, suponíamos, es una persona individual que está dotada de un cuerpo, que está dotada de un alma, ¿sí? No estoy hablando de religión, estoy hablando en términos filosóficos clásicos. Un alma es aquello que te da vida, lo que anima al cuerpo, lo que anima al cuerpo. En el humano encontramos entonces una psique. Vamos a traducirlo a términos modernos para que no sea tan chocante por ahí. Tenemos un cuerpo, tenemos una psique, ¿sí? Tenemos una psicología, ¿ok? Bien. Ahora, el género, y vivimos en una sociedad que nos condiciona. ¿Qué es el hombre? Bueno, es una persona de carácter individual, evidentemente porque eso es una persona, que tiene un cuerpo, que tiene una psique y que vive en una sociedad. ¿Bien? Eso es un hombre. Bueno, ahora, la ideología de género pone en cuestión todo esto. La ideología de género te va a dejar solamente con la psique en pie. La ideología de género te va a decir que tu sexualidad no está determinada biológicamente porque tu cuerpo es indistinto a la hora de responder a la pregunta ¿quién soy? A la hora de responder a la pregunta ¿quién soy? El cuerpo no tiene nada que decir para la ideología de género porque la sexualidad puede ser autodeterminada a través de mi propia percepción, ¿sí? Si yo soy un hombre porque tengo un cuerpo de hombre, eso no importa porque no hay cuerpos de hombres y cuerpos de mujeres. Lo que hay es psiques de hombres y psiques de mujeres y psiques además de todos los géneros que uno se puede imaginar, ¿sí? Digo, ya hay listados que incluso tienen más de 200 opciones, ¿sí? Entonces, yo al empezar a meter en la sociedad esta idea de que mi cuerpo es irrelevante para responder a la pregunta ¿quién soy?, me quedan dos cosas en pie. Me queda la psique y me queda la cultura de la sociedad donde ese cuerpo existe, pero ya no tiene relevancia el cuerpo. Entonces voy ahora contra la cultura y voy a decir, bueno, si ese cuerpo piensa que es un hombre porque tiene características biológicas que lo hacen ser hombre, o ese cuerpo piensa que es mujer porque tiene características naturales que lo hacen ser una mujer, pues en lo que pasa realmente es que ese cuerpo ha sido formateado por su cultura. Ese cuerpo ha sido engañado, ha sido apresado, ha sido oprimido por una cultura que le hizo creer que solamente habían dos opciones, hombre o mujer, y que esas dos opciones estaban ancladas en una realidad biológica. Pues, ¿qué hay que hacer a continuación? Hay que deconstruir esa cultura que nos construyó como hombres o como mujeres. Una vez deconstruido el cuerpo y una vez deconstruida la cultura, voy a tener simplemente mi yo, mi psique. Y yo voy a decir lo que yo soy porque yo soy el soberano de mi identidad y porque mi identidad es simplemente una función de lo que yo digo que yo soy. Esto es peligrosísimo. ¿Por qué es peligrosísimo? Porque es un engaño, es una falsedad. Es una falsedad. Es decir, nosotros nos debemos, evidentemente, a culturas que no han sido creadas por nosotros mismos, pero que son el fruto de la prueba y el error de numerosísimas generaciones que han ido efectuando pequeños ajustes culturales. Eso por un lado. Por otro lado, es un error pensar que el cuerpo no determina quién sos. Tu cuerpo dice
quién sos en un sentido significativo. ¿Sí? En un sentido significativo, yo soy mi cuerpo. ¿Yo soy únicamente mi cuerpo? No, yo no soy únicamente mi cuerpo. Pero no es cierto que yo no sea mi cuerpo en ningún sentido. Yo soy mi cuerpo y soy más que mi cuerpo, pero soy además mi cuerpo. ¿Bien? Entonces, número uno, género como deconstrucción. Atrás de todo ese humo del LGBT, el feminismo, que el trans, que el travesti, que el transgénero, que el transexual, que el autopercepción, no. Lo que está en el fondo de todo eso es un proyecto de deconstrucción del hombre como tal y de su realidad concreta. Segundo desafío, el transhumanismo como fin de lo humano. Estamos entrando en un estadio de la civilización tecnológica donde ya es posible combinar, fusionar al hombre con la máquina. Ahora bien, esa fusión del hombre con la máquina puede empezar a estropear funciones que eran determinantes para la misma humanidad. Por ejemplo, la razón, el uso de la razón. Por ejemplo, el uso de la voluntad. El uso de, a ver, disculpa, en cuestiones médicas, ¿dónde entra el género? Bueno, a ver, el género no es un concepto médico, es un concepto sociológico y filosófico. ¿Sí? Cualquier médico sabe, por ejemplo, que si tiene que recetar determinados medicamentos a un paciente, tiene que saber de qué sexo es ese paciente. Yo no puedo, por ejemplo, vamos a suponer, yo tengo que recetarle a un paciente medicamentos para bajar el colesterol. Pues no sé si ustedes saben, pero esos medicamentos tienen efectos secundarios muy distintos en los hombres que en las mujeres. De hecho, los efectos secundarios en las mujeres son mucho más graves que en el hombre. Yo tengo que saber, a ver, bueno, mi paciente, ¿es un hombre o es una mujer? Si es una mujer, le voy a advertir sobre los efectos secundarios que tiene y que si los está padeciendo, corte con el medicamento. O, por ejemplo, si yo tengo un paciente que no puede dormir y yo le quiero recetar Zolpidem, yo no le puedo dar la dosis de un hombre a una mujer. ¿Por qué? Porque pondría incluso en riesgo su salud y su vida. Ahora, ¿qué hago yo entonces como médico? Me atengo a una realidad biológica, científica, que es que el cuerpo de la mujer y el cuerpo del hombre son distintos en un sentido muy significativo, o me acoplo a la moda ideológica y le pregunto a mi paciente de qué sexo él se autopercibe. Entonces, si es una mujer que se autopercibe un hombre, pues le voy a dar un Zolpidem en un gramaje que es para un hombre, poniendo en riesgo su vida. Bueno, esto evidentemente, como verán ustedes, un médico no puede caer en estas ideologías. No puede caer en estas ideologías porque no estaría siendo acorde a la ética médica. ¿Bien? Ok. Gracias por la pregunta, Luis. Transhumanismo como fin del humano. Perder la razón, perder la voluntad. El gran avance de la tecnología, que es muy buena en muchos sentidos, esto no es una demonización de la tecnología, sino es que nosotros vayamos viendo cuáles son potencialmente los peligros, está creando un nuevo mundo donde el hombre se podría empezar a fusionar con la máquina, pero esa fusión no sería en términos de igualdad. Esa fusión podría ser en términos de una desventaja muy clara para el hombre. El hombre que frente a la computadora no tiene mucho que hacer en términos de razón, porque vamos a poner un ejemplo. Yo no puedo calcular tan rápido como lo hace una calculadora. Yo no puedo computar tan rápido como lo hace una calculadora o una computadora. Pues entonces, ¿quién va a tomar el poder si yo me fusiono con una computadora? ¿Yo voy a ser el que siga utilizando mi razón? No, mi razón no va a seguir siendo puesta en juego. Quien va a empezar a utilizar mi razón, evidentemente, será la computadora. Ahora, ustedes pueden pensar que esto es exagerado, pero el nivel de, digamos, los ejercicios de la razón humana han caído estrepitosamente en las últimas décadas. ¿Sí? La inteligencia humana ha caído en términos medios estrepitosamente en las últimas décadas. Y mi voluntad, ¿quién va a utilizar mi voluntad? Es decir, yo hoy le puedo conceder a mi celular, yo hoy le puedo conceder a muchos dispositivos que ya existen que ellos tomen las decisiones por mí. En el mundo de lo tecnológico, el hombre siempre tomó las decisiones sobre la máquina.
estamos empezando a entrar en una era donde la máquina puede empezar a tomar decisiones por mí. Por ejemplo, ejemplos tontos, pero esto en algún momento puede volverse grave. Por eso hay que empezar a planteárselo desde ahora mismo. Los refrigeradores inteligentes. ¿Qué hacen los refrigeradores inteligentes? Bueno, saben lo que vos tenés dentro de la heladera. Saben lo que vos tenés dentro del refrigerador. Y el refrigerador inteligente puede, en un momento dado, si está programado para ello, entender que como se te ha acabado el stock de Coca-Cola y solamente te queda una Coca-Cola, pues tiene que tomar la decisión de enviar un pedido por Amazon para que te llegue del supermercado un nuevo pack de Coca-Cola, por ejemplo. O, por ejemplo, los autos inteligentes, que toman las decisiones de cuál es la ruta más conveniente e incluso te puede sugerir. Estamos pasando cerca de, no sé, tu restaurante favorito. Sería una muy buena idea frenar ahí para que comas porque no comes hace tantas horas, ¿no? Todo eso ya existe, ya es tecnología, es ya tecnológicamente viable, ¿sí? Ahora bien, hace 2 o 3 días, les pido que apaguemos los micrófonos porque estoy teniendo retorno. Ahora bien, hace algunos días nada más, para que ustedes vean cómo avanza de rápido esto, Zuckerberg, el dueño de Facebook, ya avisó que se está empezando a pensar en construir un metaverso. ¿Qué sería un metaverso? Bueno, sería algo distinto a un universo. Sería la posibilidad de que nosotros entremos en la pantalla. Ya no solamente vamos a estar mirando la pantalla desde afuera, sino que vamos a entrar a ese mundo de realidad virtual. No en contacto con anteojos de realidad virtual como lo hacíamos hasta ahora, sino que nuestra conciencia puede ser trasplantada dentro de un mundo enteramente ficticio. ¿Ustedes imaginan el poder de manipulación que puede llegar a tener para muchas personas, por no decir para la mayoría de las personas, poder vivir una vida irreal dentro de un programa de realidad virtual? Piensen ustedes en lo que ha pasado con juegos incluso viejos. Habbo Hotel, por ejemplo. Second Life. ¿Alguien en el chat conoce Habbo Hotel o conoce Second Life? Fue un juego muy famoso de principios de la década pasada, del año 2010 más o menos, donde los personajes llevaban sus vidas como avatares en un videojuego online. Y la gente trabajaba en el video, tenía novia en el video, formaba familia en el videojuego, mataba en el videojuego, robaba en el videojuego, compraba en el videojuego, violaba en el videojuego. Se formaron incluso fenómenos sociológicos muy raros, como que, por ejemplo, se empezaron a dar violaciones dentro del videojuego. ¿Sí? Entonces, ya existe. El tema es hasta dónde puede avanzar la tecnología para aprovechar todo eso. Y en otro plano, el tema del aborto, que es, digamos, uno de los grandes puntos de la agenda global al día de hoy en todos nuestros países. El aborto, más allá del tema de que acaba con una vida humana, el aborto es importante en un nivel mucho más profundo porque nos está significando el fin de una ontología de la persona. ¿Qué es una ontología de la persona? Es el hecho de definir a la persona como todo aquel que sea miembro de la especie humana, punto final, sin estar distinguiendo entre humanos de primera y humanos de segunda. Hay seres humanos de primera que son personas y hay seres humanos de segunda que no son personas. Para una ontología de la persona se define por su ser. A ver, ahí Luis dice, Luis Calderón, es como lo que actualmente existe en negocios con NFT. Bueno, yo creo que eso yo no lo magnificaría tanto porque el NFT, hasta donde yo entiendo, es trasladar la lógica de mercado que se da en el arte al ámbito de lo digital. Así como, por ejemplo, no sé, vamos a decir, una toalla firmada por Maluma vale miles de dólares, porque hay gente que está dispuesta a comprar una toalla que tiene el sudor de Maluma y que Maluma además ha impreso allí su firma, están dispuestos a comprarlos por muchos miles de dólares, pues de la misma forma hay mucha gente que ha estado dispuesta a comprar el NFT de Maluma por muchos miles de dólares, porque era un objeto único que puede crecer en su valor de mercado, en el mercado, digamos así, artístico, ¿sí? Artístico no del mundo real, sino del mundo de las cripto.
Entonces, yo creo que ese es un ejemplo de otra naturaleza. Vuelvo al tema del aborto. ¿Qué es una persona? Bueno, para una ontología de la persona se define por su ser. Si esa persona, si ese ente tiene el ser del ser humano, pues ese ente es un ser humano y es una persona. Todo ser humano es una persona para una ontología de la persona. Hasta ahora hemos entendido las cosas de esa forma. ¿Qué es lo que te hace ser una persona? Ser un ser humano. O sea, que tu ser indique... Perdón, se me pasó porque estoy moviendo la computadora del lugar. Ahí está. ¿Qué es una ontología de la persona? Es una forma de concebir al ser humano donde el ser humano se define, la persona se define por su ser. ¿Bien? ¿Cómo determinamos su ser? Bueno, de una forma muy avanzada lo determinamos a través de, por ejemplo, la genética, ¿sí? Yo con genética, con una prueba genética, puedo saber si estoy frente a una entidad que es un ser humano o estoy frente a una entidad de otra especie animal. O también con biología celular puedo determinar eso, ¿sí? Ahora bien, lo que el aborto ha traído en este nivel ontológico es una idea de que en verdad la persona es otra cosa. La persona es aquel ser humano que ha actualizado sus operaciones. Claro, definimos al ser humano, por ejemplo, por el uso de su razón y por el uso de su voluntad, ¿sí? ¿Qué distingue al ser humano del animal? Bueno, que el ser humano, por ejemplo, tiene razón y que el ser humano usa su voluntad, no meramente su instinto, ¿bien? Ahora, cuando vamos a ver al ser humano en gestación, vemos que ese ser humano no está sumando, restando, multiplicando y dividiendo, ¿sí? No está usando su razón, ni está ejerciendo su voluntad. ¿Por qué? Porque no tiene en ese momento un proyecto de vida y no está decidiendo cosas, ¿bien? Entonces, la ideología abortista lo que te va a decir es, ese ser humano puede ser un ser humano, pero no es persona. Porque para ser persona hay que actualizar, hay que ejercer las operaciones humanas. Entonces, hay seres humanos de primera categoría, que son los que ya ejercen sus operaciones racionales y volitivas, y hay seres humanos de segunda, que no son personas porque no han llegado a ejercer esas operaciones. Para una ontología de la persona, la cosa es muy distinta. Nosotros diríamos, no, mire, eso ya es una persona porque ya tiene en potencia la capacidad de razonar y la capacidad de decidir, de tener un proyecto de vida. Eso ya existe en potencia, simplemente hay que dejar que se desarrolle para que pueda ejercerse esa operación. Más aún, un bebé recién nacido tampoco usa la razón y tampoco usa la voluntad. De modo que si empezamos a despersonalizar a los seres humanos simplemente porque no usan la voluntad y la razón, pues entonces podemos llegar al día en que tengamos también la posibilidad legal de matar a un bebé, por ejemplo, ya nacido, o a un discapacitado que no puede usar ni su razón ni su voluntad por problemas mentales y motrices, por ejemplo. Entonces, ¿a dónde nos está llevando esa ideología? A eso, a la deshumanización de ciertas personas. Algunos ejemplos muy rápidos. A ver, de todo lo que hemos hablado hasta ahora, algunos ejemplos rápidos. Face Up, cómo cambiarte el sexo en una foto con su nuevo perfil, con su nuevo filtro viral. No sé si la han visto, estas que te cambian de qué sexo sos. Bueno, evidentemente esto tiene un trasfondo lúdico, pero nos habla muy claramente sobre la posibilidad que ya tiene la inteligencia artificial de hacer algo tan creíble como tu rostro perteneciendo al otro sexo. Quien dice, quizás el día de mañana yo, como en verdad me siento una mujer, yo quisiera ser una mujer de verdad en la realidad virtual que me puede dar Zuckerberg. Entonces, entrar en el metaverso de Zuckerberg como una mujer totalmente real, pero virtual al mismo tiempo. La app que te muestra cómo te verás cuando seas viejo causa furor en las redes, ya incluso se puede predecir de cierta manera el rostro que tendrá el ser humano. Y esto ha llevado a cosas gravísimas, como por ejemplo la dismorfia de Snapchat. ¿Sí? El fenómeno por el que cada vez más pacientes de cirugía estética aspiran a parecerse a sus propios selfies con filtros. Es una ola que sobre todo se está dando en Estados Unidos, donde
los jóvenes que están acostumbrados a verse muy bellos en sus filtros de Snapchat y de Instagram, empiezan a odiar su verdadero rostro. Se ven en el espejo y les parece que en verdad son muy feos. Se ponen el celular y el celular les devuelve una imagen todo espectacular de sus rostros y ellos quieren ser como eso. Entonces empiezan a confundir la realidad con lo virtual y quieren meterse dentro de lo virtual. Ellos no quieren estar en esta realidad, quieren entrar en el mundo virtual, porque allí es donde se sienten seguros, porque todo ha sido hecho a su medida. Entonces fíjense cómo se va generando una debilitación de la psicología del joven, donde ni siquiera se quiere reconocer con su propio cuerpo. Entonces, ¿qué hacen los jóvenes? Bueno, en muchos casos van a un cirujano y le dicen, mire, a mí me gusta mi rostro con este filtro. Hágame una cirugía estética y déjeme este rostro, por favor, porque no puedo vivir con mi rostro real, porque no puedo vivir con la realidad. En un grado más avanzado, ya hay una propuesta de Microsoft para el desarrollo de una aplicación para hablar con seres queridos que ya están muertos, ¿sí? O sea, digamos, supónganse, se muere un familiar de ustedes se bajaron esa aplicación, ¿qué hacen? Pues le meten a la aplicación el ingreso al Facebook de su familiar, al Twitter, al Instagram, al TikTok, a su historial de búsquedas, a sus mails, a su WhatsApp. Le dan acceso a todo eso. Y esa inteligencia artificial conoce la personalidad entonces de la persona que murió, conoce sus gustos, sus formas de hablar, sus intereses, sus relaciones, sus formas de humor, etc. Y entonces crea una personalidad digital con la cual vos supuestamente vas a estar hablando con, por ejemplo, tu papá que murió. ¿Sí? Esto es gravísimo porque evidentemente no es tu papá. Evidentemente es inteligencia artificial que está evitando que vos asumas la realidad, que es que la gente muere. Que asumas el hecho de la muerte. ¿Sí? Y que lo vivas y que hagas tu duelo. Y que te desprendas y que valores lo que hay que valorar, que es una vida lograda, que se fue, sí, como todas las vidas se van. Pero no, acá ya tenés la forma de eternizar tu infantilismo. ¿Sí? Además, Microsoft podría muy bien darle una orden política a ese tipo de inteligencia artificial. Por ejemplo, que cerca de unas elecciones, tu padre te pregunte, ¿y a quién vas a votar? Y si vos le contestás que vas a votar a un candidato que en verdad Microsoft no quiere que vos votes, pues tu papá te puede recomendar que no votes a ese candidato. Y te puede recomendar que votes a otro candidato, por ejemplo. Fíjense el poder cultural de manipulación, que era lo que recién decíamos, que empieza a generar todo este tipo de tecnología. Bien. Además, fíjense que ya esto de los muertos aparece incluso en otro contexto, en el contexto del arte y de la música. Ya hay famosos que han muerto que se siguen presentando en shows a través de hologramas. De hecho, ya la inteligencia artificial está creando música y música de una calidad enorme, incluso también arte. Fíjense esto, cuando el robot pinta como Rembrandt, es decir, todo lo que caracterizaba al hombre, su creatividad, su razón, su voluntad, está siendo monopolizada por la tecnología. Entonces, ¿para qué vamos a seguir pintando cuadros? ¿Para qué vamos a seguir componiendo música? ¿Para qué vamos a seguir jugando deportes? Si hoy el furor es en verdad mirar cómo se juegan los videojuegos. Ya hay canales de deportes que compran las transmisiones de videojuegos porque la gente está queriendo ver no cómo juega Messi. Cada vez se quiere ver más cómo juega Messi en el muñequito de la PlayStation. Sociología. ¿Qué está pasando sociológicamente? Miren, 3 grandes desafíos. Voy a ir más rápido porque temo que nos quedemos con poco tiempo para lo demás. Sociedad de la transparencia. Estamos viviendo en un mundo donde lo privado ya no existe. ¿Sí? Lo privado hoy ya no existe. Hoy, en verdad, todo se ha publicitado. Las redes sociales son una forma de publicitar tu realidad. Además, cuanto más publicitas tu día a día, tu realidad, más te premia el algoritmo de la red social. ¿Por qué? Porque te coloca mejor en los feeds, en las noticias de los demás. Tenés que estar comentando, publicando, mostrando toda tu realidad.
Hoy estamos en una situación de una sociedad tipo Gran Hermano, rodeados las 24 horas de cámaras, ¿sí? Mostrando nuestras vidas, nuestra privacidad prácticamente ya no existe. En el caso de la juventud es muy... Ahora veo el comentario de Mayo. En el caso de la juventud, incluso existen incentivos sociales y tecnológicos muy grandes para que se desnuden, digo, literalmente desnudar tu vida y desnudar tu cuerpo. Cuanto más muestres tu cuerpo, cuanto más te enseñes en ropa interior, cuanto más te enseñes con una tanga más diminuta, pues más efecto vas a tener sobre tus redes sociales, más seguidores vas a tener, más likes vas a generar. Entonces hay realmente una sociedad donde la intimidad ya no existe y donde la privacidad es algo muy reducido. Dice Mayra, poco a poco el ser humano, en lugar de progresar, vamos en retroceso, nos vamos a quedar sin herramientas mentales ni emocionales. Exactamente, esa fue la idea de la pantalla anterior que veíamos. Nos estamos quedando sin herramientas, incluso, a ver, espacialmente. El GPS es muy bueno, a mí me sirve muchísimo, yo lo uso muchísimo. Ahora, no puedo al mismo tiempo desconsiderar el hecho de que yo ya he perdido mis aptitudes espaciales. Yo no sé ubicarme en el espacio de la forma en que sabía saberlo antes, en que yo lo sabía antes. ¿Esto significa que no hay que usar el GPS? No, no. Esto significa que hay que tener una mentalidad crítica para saber que uno está ganando en algunas cosas y está perdiendo en otras. Y que curiosamente lo que está perdiendo es en las propias facultades. Estamos viviendo una sociedad del contagio. La pandemia nos ha traído una sociedad del contagio, ¿sí? ¿Qué significa esto? Una sociedad antisocial. El imperativo sociológico de nuestra sociedad es que uno tiene mayor responsabilidad social cuanto menos contacto social tiene. Lo repito, el imperativo sociológico de nuestra época es que uno tiene más responsabilidad social cuanto menos contacto social tiene. Eso es sociológicamente explosivo. ¿Por qué? Porque voy degradando los lazos sociales mientras les digo a las personas que esa es la forma de ser responsable socialmente. ¿Cuántos padres que no han podido ver a sus hijos durante muchísimo tiempo, durante la pandemia, que no han podido enterrar a sus muertos, que no han podido celebrar sus bodas, que no han podido ver a sus parientes, ver a sus nietos, ver a sus abuelos? ¿Cuántos amigos que han perdido la amistad porque no se han visto durante mucho tiempo y, bueno, se fue degradando esa relación? ¿Cuántas personas que han entrado en un estado de paranoia, depresión, ansiedad, estrés, que hoy los afecta psicológicamente en un sentido muy profundo y que tiene consecuencias negativas para su relacionamiento con los demás? ¿Cuánta gente que va a morir con el mismo miedo que le instalaron ahora? Entonces, socialmente estamos viviendo el resquebramiento de los lazos sociales fundamentales a través de la idea de que vamos a ser socialmente responsables cuanto más degrademos esos vínculos y cuanto más traslademos esos vínculos al mundo de la pantalla. Esto se conecta con la sociedad de la transparencia. Cuanto más yo traslade mis vínculos sociales al mundo de la pantalla, más socialmente responsable yo voy a ser. Ahora en la pantalla todo queda grabado. Esto está siendo grabado ahora, por ejemplo. En la pantalla, si yo trabajo en la pantalla, todo lo que yo trabajo en la pantalla queda grabado. Mis comunicaciones quedan grabadas. Mi WhatsApp queda ahí grabado. ¿Y qué se puede hacer después con toda esa información? Hay algo que se llama Big Data. Ya vamos a hablar en la próxima pantalla de Big Data. Bien. Y además estamos viviendo una sociedad de la hipercultura rizomática. Esto es muy largo de explicar. Lo tengo que hacer bien simple porque si no el tiempo realmente no nos va a dar. Pero las culturas crecían sobre suelos sólidos. Había una cultura que era característica de cada pueblo. Y las culturas crecían con mucho esfuerzo. Eran procesos largos de crecimiento cultural. Ahora lo que estamos viviendo es un collage, es una mezcolanza. La cultura ha perdido el espacio. La cultura ya no tiene un suelo sobre el que crecer. La cultura hoy está al alcance de un clic. Yo toco un clic y ya estoy en un universo cultural que es hipercultural en verdad, que es Internet.
que tiene efectos sobre los paisajes culturales de nuestros entornos, ¿sí? Las culturas empiezan a mezclarse y al mezclarse empiezan a perder la función que tenían antes, que eran las de brindar una identidad sólida. Yo antes tenía una identidad sólida porque me reconocía como parte de una cultura que estaba vinculada a un espacio determinado que fue mi espacio vital. Hoy ya no hay espacios vitales porque hoy no vivimos en espacios físicos, hoy vivimos sobre todo en espacios digitales, y en el espacio digital todas las culturas se pueden amontonar y mezclar, y por lo tanto empiezan a perder la función de brindar identidad a los individuos. Bien, algunos ejemplos de todo esto que hemos estado hablando, ¿sí? Algunos datitos para tener en cuenta. Tu vida entera se podrá buscar, ya decía en el año 2001 Larry Page, el fundador de Google. O sea, ¿cuál es el proyecto de Google? Fue dicho en el año 2001, que tu vida entera se pueda buscar. Ahora, para poder buscar tu vida entera, yo tengo que registrar tu vida entera. Yo tengo que acabar con la dimensión privada e íntima de tu vida. Tengo que publicitar tu vida entera para que sea buscable. Cada 2 días se crean tantos datos como entre el origen de la humanidad y el año 2003. Esto lo dijo Eric Schmidt, el presidente ejecutivo de Google. Claro, ¿por qué se crean tantos datos cada 2 días como entre el origen de la humanidad y el año 2003? Se crean tantos días porque tenemos los medios con los cuales crear esos datos y almacenar esos datos, ¿sí? O sea, registrar esos datos y almacenar esos datos ya es posible, pero además porque existe el imperativo de mostrarse como dato, de datificar tu vida. Esto decía sobre Cortana. ¿Saben quién es Cortana? Cortana no es un quién, es un qué, es una cosa. Pero las personas ya hablan de él o de ella. Cortana, Siri, la de Amazon, que ya no me acuerdo. Bueno, Cortana, a ver si alguien sabe la de Amazon, que la ponga en el chat. Cortana es el asistente digital de Microsoft, ¿sí? Y fíjense que nosotros, Alexa, gracias Rubén, Alexa de Amazon, Cortana de Microsoft, Siri de Apple, ¿bien? Fíjense que nosotros mientras deshumanizamos, por ejemplo, el ser humano que no ha ejercido ni su voluntad ni su razón y que está siendo gestado, humanizamos a un conjunto de algoritmos de inteligencia artificial. Humanizamos a Siri, humanizamos a Alexa, humanizamos a Cortana, los tratamos como si fuesen personas, ellos. Dice así Satya Nadella, que es uno de los grandes líderes de Microsoft, dijo así cuando lo presentó al público: te conoce a fondo, conoce tu contexto, a tu familia, tu trabajo, conoce el mundo, no tiene límites. ¿Ustedes piensan que esto no genera poder, el hecho de conocer a las personas a fondo, su familia, sus contextos, sus trabajos, el mundo? Esto te da un poder de manipulación enorme, que es lo que actualmente se está empezando a llamar psicopolítica. ¿Algún otro dato? Del año 2012 al año 2019, el tiempo del usuario promedio a nivel global en redes sociales aumentó un 60%. En Iberoamérica, el promedio es de 212 minutos por día, o sea, más de 3 horas y media por día en redes sociales nos pasamos mostrando nuestras vidas y mirando las vidas de los demás. El número de líneas móviles supera por primera vez a la población mundial. Desde el año 2018 ya existen más celulares, más líneas móviles que personas en el mundo. Vamos al último punto, política. ¿Qué pasa en política? En política vamos a dar también 3 cosas bien rapidito. Estamos pasando de un orden estatal, o sea, de un orden político que está dividido en estados-nación, estamos pasando a un orden global. Eso es lo que se llama globalismo. En un orden global ya no vamos a tener una autoridad política que se llama Estado, que corresponde a un pedacito de tierra en el mundo. No. Vamos a tener una autoridad política para toda la tierra del mundo. Por eso necesitamos hiperculturalizar, o sea, mezclar las culturas para que se vuelvan culturas débiles, lo que decíamos recién. Para eso necesitamos conocer a fondo a las personas acabando con su vida privada. Para eso necesitamos estropear los lazos sociales entre las personas, para que esos lazos sociales no sean fuertes y no se pueda reaccionar.
Para eso necesitamos ir degradando las capacidades racionales y volitivas de los hombres para que no resistan, ¿sí? Y a donde estamos apuntando es a la conformación de un orden global donde habría autoridades políticas, ya no sobre una tierra, o sea, ya no sobre un espacio geográfico delimitado, la tierra de un estado, sino sobre toda la tierra. Eso es lo que está generando como proyecto la ONU, puntualmente su Agenda 2030, ¿sí? Eso es lo que ha posibilitado también que se acelere la misma pandemia. A ver, dice Rubén, es el actual ejemplo de China, en el actual ejemplo de China no pueden tener ningún tipo de imagen con sátira política porque les es reprendido, no tienen privacidad. Efectivamente, China es una sociedad del contagio y es una sociedad de la transparencia. Todo lo que hacen los chinos es conocido por la autoridad pública y los lazos sociales de los chinos son vigilados, son fragmentados, son debilitados sistemáticamente por el régimen. Ahora, el modelo de China es un modelo que está siendo muy bien visto por los líderes del orden mundial. Fíjense ustedes que Xi Jinping fue la estrella del último foro de Davos. El foro de Davos es el Foro Económico Mundial. La estrella del Foro Económico Mundial, que se supone que es el foro del capitalismo, no fue ningún capitalista, sino que fue el presidente del Partido Comunista del país comunista de China. Ese fue la estrella del Foro Económico Mundial. Y se dijo que, bueno, a ver, China es una cosa fabulosa. China aumenta su PBI, China mantiene su economía, sí, ¿a costa de qué? A costa de la libertad, a costa del humano, a costa de la persona, a costa de las relaciones sociales. Ahora, en segundo lugar, ¿la ONU y la ESI son lo mismo? No. La ONU es una organización internacional que es la más poderosa de todas, ¿sí? Se supone que confluyen allí todas las naciones, y la ESI es la educación sexual integral, es una política de educación con ideología de género, es otra cosa totalmente distinta. Bien, segundo cambio, del ágora a la red, privatización de la política. Lo que estamos viviendo es la privatización del espacio público donde nosotros discutimos la política. Hay democracia siempre y cuando exista libertad de opinión. Y para que exista libertad de opinión uno tiene que tener donde expresar esa opinión. Ahora, ¿qué pasa si en vez de expresar nuestras opiniones en la plaza pública, como se hacía antes, vamos todos a expresar nuestras opiniones políticas en las redes sociales? Guarda, las redes sociales tienen dueños. Las redes sociales tienen funciones públicas y son abiertas, pero tienen dueños. Y esos dueños pueden en algún momento determinar que mi opinión política no es conveniente para el proyecto político de los dueños de las redes sociales. Por lo tanto, el dueño de la red social me puede a mí prohibir ingresar en esa red social. Eso es lo que está pasando hoy. Al estar desempeñándose la discusión política en redes sociales que son privadas, pues entonces los dueños de esas redes sociales te pueden expulsar si ellos consideran que tus ideas políticas no van de la mano con las ideas políticas de Mark Zuckerberg, por ejemplo, o del dueño de Amazon, o de quien sea. ¿Bien? Entonces, ¿qué está en peligro? Está en peligro politológicamente la democracia, nada menos que la democracia. Y estamos pasando finalmente del demos, el demos es el pueblo, al átomo. Rodrigo dice, como a Trump que le dieron de baja su cuenta de Twitter, no solamente su Twitter, todas sus redes sociales. Ahí te das cuenta que acá hay un oligopolio bien coordinado. Todas las redes sociales le dieron al mismo tiempo de baja la red social de Donald Trump, y a continuación apareció Parler, que era una red social alternativa, que quiso salir a competir para garantizar la libertad de elección y la libertad de opinión, y las grandes corporaciones, las Big Tech, la bajaron. ¿Cómo la bajaron? Primero la sacaron del Play Store de Android y del App Store de iPhone. Entonces ya no podías descargar en tu celular de forma simple esa red social. Y seguidamente, como esa red social tenía sus servidores en Amazon, o sea, alquilaba los servidores a Amazon, Amazon le desconectó los servidores y se acabó Parler. Fíjense hasta qué punto dominar la cultura es fundamental para estas corporaciones. Dice Carlos, no recuerdo si fue Miklos el que decía que en China ya estaban haciendo robots que hacían parkour. Sí, es verdad. Si nos imaginamos que esos los podrían utilizar en la policía y aparte con sus algoritmos determinar quiénes son desfavorables al nuevo orden mundial, sería un peligro ser políticamente incorrecto.
Tenemos un micrófono que está sonando. Por favor, hay que silenciar los micrófonos. Hay que silenciar, por favor, todos los micrófonos. Otro ejemplo es usted, maestro, los constantes ataques que ha sufrido en sus diferentes redes sociales. Así es. A mí me han este año censurado 2 veces Instagram, me lo han bajado. Me han hackeado Facebook, yo ya no tengo Facebook. Mi Instagram lo he podido recuperar, pero ya en verdad es la 5ª vez que me lo censuran en los últimos años. Y bueno, mi Twitter estuvo censurado durante muchísimo tiempo también, ¿ok? Entonces, lo último, estamos pasando del demos al átomo. ¿Qué significa? El demos es el pueblo. Para hablarle políticamente al pueblo, yo tengo que decir cosas que todo el pueblo la recepta al mismo tiempo, porque me están mirando al mismo tiempo, el pueblo me está escuchando, y yo tengo entonces que ir con un discurso que sea aceptable para el pueblo, comunidad política. Ahora, ¿qué pasa si yo, gracias al conocer toda la vida de las personas y al tener a mi disposición el Big Data y algoritmos de inteligencia artificial, yo puedo empezar a comunicarme con cada individuo del pueblo por separado? Para el político, antes era imposible comunicarse con cada individuo del pueblo por separado. El individuo armaba un discurso político que era para la unidad popular, ya está, para el pueblo comunidad. Ahora, el político, al conocer con estas tecnologías qué piensan las personas, qué quieren las personas, etcétera, cuáles son las demandas de las personas, ese político puede, por ejemplo, yo como político sé que Vanessa Ibarra es pro vida y yo tengo un proyecto pro aborto. Pues entonces yo a ella le voy a mandar a sus redes sociales y a su mail y a su WhatsApp y a su teléfono publicidad mía, pero no la publicidad que incluye el aborto. Le voy a mandar la que incluye, no sé, la protección de los animales, porque sé que a Vanessa le interesa, digamos, que se proteja a los perros que viven en la calle. Listo, me gané su voto. Y como yo sé que Nadia Jiménez, al revés, sí está a favor del aborto, pero no le interesan los perros, pues entonces a Nadia Jiménez sí que le voy a mandar mi publicidad con que yo voy a legalizar el aborto y demás. A ver, yo estoy inventando, ¿eh? No significa que nadie está a favor del aborto y que Vanessa a favor de los perros, ¿sí? Invento para que se entienda cuál es la potencia de todo esto, ¿sí? Con un ejemplo claro. Bien, fíjense al respecto algunos ejemplos. Desde el año 2016, en Internet ya hay más robots que humanos. Desde el año 2016 ya en Internet hay más robots que humanos. Muchos de ellos, verán ustedes, son robots maliciosos. Facebook ha hecho en la revista académica Nature un experimento de influencia social donde ha contado cómo utiliza sus botones para influenciar políticamente sobre el voto de las personas. Facebook ya sabe que ordenando en el feed de las personas determinada información y modificando la función de ciertos botones, incorporando, por ejemplo, un botón "yo ya he votado", se puede influir sobre el comportamiento político de las personas. Esto lo explican en la revista Nature, una de las revistas académicas de ciencias más importantes del mundo, y dicen, por ejemplo, lo siguiente: los resultados muestran que los mensajes influyeron directamente en la autoexpresión política, la búsqueda de información y el comportamiento de voto en el mundo real de millones de personas. Además, los mensajes no solo influyeron en los usuarios que los recibieron, sino también en los amigos de los usuarios y en los amigos de los amigos. Esa es la capacidad de influencia política que tiene hoy Facebook para ir puntualmente por las personas. ONU le felicita a la Argentina y le pide la aprobación de la ley del aborto. El aborto en Argentina se aprobó con muchísima presión de ONU, ¿sí? Para considerar ejemplos sobre el orden global que se está formando. Naciones Unidas en Uruguay se manifestó en contra de derogar la ley integral para personas trans. Naciones Unidas, cada vez que ve que su agenda puede retroceder porque los pueblos la rechazan, se mete a esos países a presionar. La Corte Interamericana de los Derechos Humanos reconoció el matrimonio igualitario y le llamó a los países de la región a legalizarlo. Le pidieron legalizar matrimonio gay, adopción gay y leyes de identidad de género. Desde la OEA, 7 jueces de esta corte, que es de OEA, le piden a todos los países de América que legalicen matrimonio gay, adopción gay y leyes de identidad de género. ¿Bien? Ok. Vamos a ver cuánto tiempo tenemos. Tenemos media horita más.
En esta media hora vamos a ir bien rápido, y en vez de hacer 1 hora y media vamos a estar haciendo 1 hora y 40, que es lo máximo que me puedo quedar, y después tengo que salir corriendo, ¿sí? Entonces, me aguantan más o menos media hora más. Vamos a ver qué podemos hacer nosotros, qué puede hacer la juventud. Lo primero que tiene que hacer la juventud es reconocerse dentro de esta batalla. Tiene que reconocerse dentro de esta guerra por el poder y saber qué posición va a jugar. Cada uno de ustedes en qué posición se van a sentir más cómodos. Este mapa que está en pantalla ahora es el mapa de la guerra por el poder. A un nivel internacional tenemos una guerra que la dan organizaciones internacionales, ONGs internacionales y el poder financiero, evidentemente. Tenemos en el marco de la batalla política a 3 agentes distintos, son los partidos políticos, el Estado con sus 3 poderes y los dirigentes políticos. Y en el campo específico de la batalla cultural tenemos ONGs, think tanks, medios digitales, medios tradicionales, intelectuales, familias, universidades, colegios, movimientos sociales, farándula, iglesias, etcétera, ¿sí? ¿Dónde nos vamos a ubicar nosotros? Bueno, vamos a hacer algunos apuntes sobre cada una, no todas porque no vamos a tener tiempo, ciertamente, pero vamos a hacer algunos apuntes sobre algunos de estos agentes de la guerra por el poder. Lo primero a entender es que una ONG no es lo mismo que una organización internacional. Una organización internacional está compuesta por gobiernos. Una ONG es una organización no gubernamental. Ejemplos de organizaciones internacionales, las que ven ustedes en pantalla. La ONU, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Fondo Monetario Internacional, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, UNICEF, UNESCO, la Unión Europea, la OEA, el Banco Mundial, la OMS, etc. Todo esto son ejemplos de organizaciones internacionales. ¿Qué son las ONGs? Bueno, estos son ejemplos de ONGs. Planned Parenthood, Amnistía Internacional, Greenpeace, las organizaciones LGBT, Red Latinoamericana de Católicas por el Derecho a Decidir, ¿sí? Que es una ONG abortista que dice ser católica, no es cierto. La Fundación Ford, la Open Society Foundation, estas son ONGs. Supuestamente no están compuestas por gobiernos, sino por sociedad civil, pero tienen como finalidad presionar a los gobiernos y a las organizaciones internacionales para incidir en las políticas públicas. Preguntas bien prácticas, que yo espero que todos ustedes puedan formulárselas. Yo se las voy formulando a ustedes y ustedes internamente las van contestando. ¿Qué ONG lucha por mi causa? ¿Cuál es mi causa? X. ¿Cuáles son las ONGs que luchan por mi causa? Primero que nada, ¿las conozco? Si no las conozco, pues tengo un problema. Tengo que ir a conocerlas. ¿Cuáles son las ONGs que luchan por mi causa? ¿Qué relación tengo con esas ONGs? ¿Soy miembro? ¿No soy miembro? ¿Voy a sus actividades? ¿No voy a sus actividades? ¿Tengo amigos en esa ONG? No tengo ningún amigo en esa ONG. ¿He aportado alguna vez económicamente a esa ONG? Nunca he aportado económicamente. ¿Me invitan? ¿No me invitan? ¿Leo lo que escriben, lo que publican? ¿Lo sigo en las redes sociales? ¿No lo sigo en las redes sociales? ¿Qué relación tengo? ¿Y qué impacto tiene mi causa en las organizaciones internacionales? Mi causa, por ejemplo, el Provida, ¿tiene ONGs que estén impactando en organizaciones internacionales? ¿Las ONGs Provida van a hacer lobby a la ONU? ¿Van a hacer lobby a la OEA? ¿Van a hacer lobby a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos o no? Porque si la respuesta es no, tengo un problema. Y ahí ya hay un campo de acción. Generar un trabajo en el marco de ONGs que tengan impacto sobre organizaciones internacionales. Partidos y dirigentes políticos. A ver, dice Ricardo. Entonces, me comenta que la autonomía del Estado en su sistema jurídico quedará vulnerada por el mismo pueblo en el plan de la globalización conforme la batalla cultural. Pero ¿cómo
pasará de que tome poder las organizaciones internacionales. No, me has entendido mal. La autonomía y la soberanía, que no es lo mismo, la autonomía y la soberanía del Estado está siendo vulnerada ahora mismo. Pero no por el pueblo, a costa del pueblo. No es el pueblo el que está vulnerando la autonomía y la soberanía de los estados. Son agentes de poder global los que están vulnerando la autonomía y la soberanía de los estados. ¿De qué manera? Bueno, de una manera, a ver, te pongo un ejemplo muy práctico. La pandemia. ¿Qué hicieron todas las sociedades del mundo salvo Taiwán? Acoplarse a lo que decía la OMS que había que hacer. No fueron a consultar a los científicos del Ministerio de Salud y de Ciencias, por ejemplo, de su estado. Fueron directamente a ver qué decía que había que hacer la OMS. Y la OMS un día te dijo que había que usar máscara, otro día te dijo que no había que usar máscara, y el otro día te dijo que sí, que se habían confundido, que sí había que usar máscara. Que había que hacer cuarentena estricta, no salir de la casa. Después que no había que hacer cuarentena estricta porque los suicidios estaban aumentando estrepitosamente. Después que sí, que un poco de cuarentena había que hacer. Salvo Taiwán, que es uno de los países que mejor ha manejado la pandemia en el mundo, prácticamente todo el resto de los países, de los estados, han aceptado sin chistar la agenda de la OMS. ¿La agenda de la OMS es una agenda del Estado? No, es una agenda de un poder internacional. La agenda de género es otro ejemplo. La agenda de género es algo que está pidiendo el pueblo, no, es algo que está siendo condicionado por organismos internacionales. Te pongo un ejemplo concreto. Cuando en Argentina se rechazó el aborto en el año 2018, el Banco Interamericano de Desarrollo le dio a Argentina, al gobierno argentino, $200 millones para que utilice en programas educativos en género, para impulsar la valoración de la mujer sobre el derecho a decidir, o sea, para hacer batalla cultural a favor del aborto. $200 millones se le dieron, no para solucionar el hambre en Argentina, que es enorme, no para problemas de salud, que hay muchísimos, no para refaccionar las escuelas que se caen a pedazos, sino para impulsar la agenda de género. Entonces, ahí tenés dos ejemplos de cómo no es el pueblo el que está generando ese socavamiento. Quien socava el poder del Estado hoy son las organizaciones internacionales y las ONGs internacionales. Partidos políticos y dirigentes políticos. Algunas preguntas que tienen que hacerse ustedes, creo yo. ¿Qué partidos hay en mi entorno? ¿Los conozco? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son los partidos que hay en mi sociedad? ¿Conozco su historia y su presente? ¿O solamente conozco el nombre de algunos del último candidato? ¿Conozco su historia o su presente? Porque si no conozco su historia y su presente, no conozco nada del partido. Necesito saber de dónde viene, cuáles son sus valores, cuáles han sido sus supuestos valores, los han cumplido o no los han cumplido, y cuáles son las demandas actuales las ofertas electorales, mejor dicho, que ha estado generando ese partido en los últimos años. ¿Algún partido o dirigente me representa realmente? Esto es una pregunta fundamental. No puede ser que nosotros vamos a votar sin saber a quién vamos a votar, o porque los votamos porque me gustó que cuenta chistes, o porque tiene un color de corbata bonito, o porque me gustó el peinado, porque me gustó el color de los ojos. Yo tengo que conocer a lo que estoy votando y preguntarme, ¿la oferta electoral me representa? ¿Hay alguien que me representa o voy a votar tapándome la nariz por el menos peor dentro de gente que es detestable? Porque si es así, tengo un problema. Y si tengo ese problema, pues tengo que hacer todo lo posible para que se genere, por ejemplo, una nueva fuerza política. Afortunadamente estamos en una época donde se están generando nuevas fuerzas políticas en muchos países y están teniendo éxito. En Argentina, Javier Milei. En Chile, José Antonio Kast. En Perú, Rafael López Aliaga. En España, Santiago Abascal con Vox. ¿Sí? En Costa Rica, Fabricio Alvarado. Hay muchas nuevas fuerzas políticas que se están generando. Ahora, en mi país, ¿existen nuevas fuerzas políticas o estamos con las mismas fuerzas políticas que no nos representan a nosotros? Esa es una buena pregunta para hacerse. Intelectuales, ¿se acuerdan? Nos metemos ya en batalla cultural. Los intelectuales, ¿quiénes son los intelectuales y para qué sirven? Bueno, miren, Antonio Gramsci decía que todos los hombres son intelectuales, podríamos decir, pero no todos los hombres tienen en la sociedad la función de intelectuales.
¿Por qué dice Gramsci que todos los hombres son intelectuales? Bueno, porque todos utilizamos el intelecto. Para una u otra cosa, todos necesitamos utilizar el intelecto. Pero ser intelectual es tener una función en la sociedad. No es simplemente usar el intelecto. Es cumplir una función social. Esa función social es lo que podemos llamar liderazgo cultural. ¿Quiénes son los intelectuales en una sociedad? Los que ejercen liderazgo cultural. Ahora bien, liderazgo cultural lo puede ejercer un cantante, un periodista de espectáculos, un payaso, ¿sí? Lo puede ejercer un actor de comedia. ¿Cuál es el liderazgo intelectual que ejerce el cultural? ¿Cuál es el liderazgo cultural? ¿De qué tipo es el liderazgo cultural que ejerce el intelectual? Bueno, veamos algunos sociólogos, filósofos e historiadores del intelectual, como por ejemplo Enzo Traverso. Enzo Traverso dice, el intelectual lucha por principios abstractos. Ahí ya nos da una idea. ¿Qué tipo de liderazgo cultural? Bueno, liderazgo cultural sobre los asuntos abstractos de las sociedades. Por ejemplo, la justicia, la libertad, la verdad, la libertad, la autonomía. Ese tipo de palabras abstractas son las palabras con las cuales juega el intelectual y ejerce liderazgo cultural. Un periodista de espectáculos no nos va a dar una lección sobre qué es la justicia, por ejemplo. El tipo de liderazgo cultural que ejerce un periodista del espectáculo, o un cantante de pop, o un payaso de la televisión, es un liderazgo cultural lúdico. El intelectual genera liderazgo cultural sobre principios abstractos. Luis pregunta, ¿es a lo que llamamos influencers? No. El influencer puede ser intelectual o no intelectual. ¿El influencer ejerce liderazgo cultural? Sí, pero el influencer puede ser un influencer de moda. Ahí hay un liderazgo intelectual en un influencer que te hable sobre cuál es la última tendencia en faldas para mujer o en camisetas para hombres, en camisas para hombres. No, ahí no hay un liderazgo cultural intelectual. Ahí hay un liderazgo cultural estético, ocioso, lúdico. Ahora, un influencer sí puede dedicarse, por ejemplo, ser un influencer de filosofía o un influencer de temas políticos. Bueno, en ese caso, ahí sí estamos frente a un intelectual. ¿Por qué? Porque está versando sobre temas que son abstractos, ¿sí? Así podemos distinguir al intelectual de otros liderazgos culturales. Dice un sociólogo norteamericano que se llama Edward Shields, los intelectuales están animados por un espíritu de indagación y anhelan entrar en frecuente comunión con símbolos más genéricos que las inmediatas situaciones concretas de la vida cotidiana. Claro, el intelectual es quien está pensando más allá de lo que pasa día a día. ¿Cuál es la comida de moda? ¿Cuál es la ropa de moda? ¿Cuál es la música del momento? ¿Cuál es el baile del momento? ¿Qué fue lo que dijo el de la farándula ayer? ¿Cuál fue la última pareja en que se divorció de los famosos? Bueno, no. Intelectual, todo eso no le interesa. Le interesan aquellas cosas que trascienden a la vida cotidiana, ¿no? Entonces, quizás estamos entre las más de 40 personas que tenemos, los más de 40 estudiantes acá que tenemos, personas a las cuales les puede servir hacerse este tipo de preguntas. ¿Qué intelectuales luchan por mi causa? Yo tengo una causa X. Bueno, muy bien. ¿Cuáles son los intelectuales que luchan por esa causa? No los conozco, pues entonces tengo un problema. Tengo que conocerlos, pues si no, yo no puedo dar bien mi lucha si no conozco ni siquiera quiénes están luchando intelectualmente por mi causa. ¿Qué tipo de intelectuales son? Es decir, son intelectuales que escriben libros, son influencers, como decían recién, son profesores de la universidad, son profesores del colegio. ¿Qué tipo de intelectuales son? ¿Y qué conocimiento tengo de ellos? Por ejemplo, ¿los he leído? ¿He visto sus conferencias? ¿He tomado sus cursos? Porque si no tengo este tipo de conocimiento, pues bueno, puedo conocerlos de nombre, pero no voy a conocer sus ideas y sus ideas aportan a mi causa. Y yo voy a estar desarmado en mi batalla cultural. Pero al mismo tiempo uno podría preguntarse, ¿yo tengo aptitudes para yo convertirme eventualmente en un intelectual de mi causa? Me gusta a mí, por ejemplo, investigar,
me gusta leer, me gusta dedicar muchas horas de mi día a simplemente pensar, escribir, me gusta la idea de generar argumentos nuevos. Bueno, si a mí me gusta todo eso, entonces ahí ya saben ustedes en qué posición se pueden ubicar. Pueden empezar a esforzarse por ser intelectuales de sus causas. Acuérdense, lo que yo pretendo es que ustedes al terminar esta conferencia, esta clase, ustedes tengan herramientas para decir, bueno, yo voy a dedicarme en esta batalla cultural o en esta batalla por el poder, me voy a dedicar a hacer esto. Y si yo elegí jugar de 2 en el partido de fútbol, yo no voy a estar corriendo a jugar de 9 al mismo tiempo. Si yo elegí ser portero, yo no voy a salir del arco, de la portería, para ir a querer yo a meter el gol. Yo me tengo que formar para aquello que decido formarme. Me siento bien, por ejemplo, en militancia social, en ONGs, pues me meto en una ONG. Me gusta la política, como decíamos recién, hablamos de partidos políticos. Bueno, me meto entonces en un partido político o creo, o trato, o ayudo a un grupo de personas a crear un nuevo partido político. Un segundo que me voy a poner más repelente porque tengo mosquitos que me dan vueltas por todos lados. Entonces, esa es la idea, ¿sí? De esta parte, que ustedes se vayan preguntando cuál es la posición que voy a jugar, así como ustedes eligen una posición cuando se juntan a jugar un partidito de fútbol, por ejemplo. Bien, vamos a seguir. Think tanks. Otra cosa muy distinta son los think tanks, los cuales algo ya se mencionó cuando veíamos el mapa del poder. ¿Qué es un think tank? Un think tank es una organización no gubernamental que se encarga de hacer 2 cosas. Digamos, difundir saberes y producir saberes. ¿Sí? Difundir saberes y producir saberes. Los think tanks tienen objetivos políticos, pero para cumplir esos objetivos políticos dan una batalla cultural produciendo saberes de forma colectiva y difundiendo esos saberes de forma colectiva también. Ejemplos de think tanks, bueno, la Fundación para el Progreso en Chile, Libertad y Desarrollo en Chile hay muchos. En Norteamérica el Keito, en Norteamérica Atlas Network, etc. Ellos generalmente están compuestos por profesionales de ciencias sociales y humanidades y necesitan además tener un equipo con habilidades comunicacionales para lograr reconocimiento mediático. ¿Sí? El think tank produce saber y difunde saber. Ejemplo, supóngase que estamos con la causa pro vida. Queremos hacer un think tank en México para producir ciertos saberes. Lo que yo haría es, por ejemplo, una encuesta nacional para conocer la opinión de los mexicanos a nivel federal sobre el aborto y clasificar esa opinión con distintas variables. Clase social, nivel socioeconómico, grupo etario, o sea, su edad, región, en qué región se está dando esa opinión, sexo. Entonces yo puedo ahí, estoy produciendo saber. Produzco un saber sobre qué, sobre cuál es la posición del mexicano a nivel federal sobre el aborto, conociendo además cómo se distribuye esa opinión en términos de sexo, edad, región, nivel socioeconómico. Una vez que yo produzco ese saber, lo difundo a la prensa, trato que la prensa lo tome y voy a mostrarle al mundo, por ejemplo, que en México la mayor parte de los mexicanos no apoya el aborto. Pero con números, con un trabajo que hizo un think tank. ¿Sí? Preguntas para ustedes. ¿Qué think tank lucha por mi causa? ¿Conozco algún think tank que luche por mi causa? ¿Qué relación tengo con esos think tanks que luchan por mi causa? ¿Participo o no participo? ¿Me invitan o no me invitan? ¿Los sigo en las redes sociales? ¿No los sigo? ¿He ido a alguna conferencia suya? ¿No he ido a ninguna? ¿Conozco lo que hacen? ¿No tengo ni idea de lo que hacen? ¿Qué saberes deberían difundir o producir estos think tanks? Si los conozco y tengo relación con ellos, sé qué tipo de saberes producen, ¿qué otro tipo de saberes deberían producir? Iglesias, otro gran agente de batalla cultural. Mire, las iglesias tienen 3 funciones. Una función espiritual, evidentemente, una función moral, que es menos reconocida en un mundo laicista, pero que existe, es decir, una formación espiritual, además,
te da pautas morales y además una educación política. Las iglesias tienen una función política que han desconsiderado. Pero evidentemente, si una iglesia enseña, por ejemplo, que robar está mal, que robar es un pecado, está dando además educación moral, porque está diciendo, más allá de que sea un pecado, robar está mal. Y además está dando educación política. El político que te roba es un maldito, por ejemplo. El problema es que la iglesia tiene miedo en general de meterse en eso. Entonces, se roban el país y los sacerdotes y los pastores están muertos de miedo y no dicen nada. Viene el tema del aborto. Se ha enseñado, matar es un pecado de los 10 mandamientos. Pecado capital, mortal. Eso es educación espiritual. Ahora, educación moral, ¿qué significa? Bueno, más allá de que sea un pecado, es malo matar a otra persona. ¿Y educación política qué significa? Bueno, una ley que habilite matar a otras personas es una mala ley. Ahora, en general, lamentablemente, las iglesias no están ejerciendo esa educación política que debieran ejercer. ¿Por qué? Porque se les ha privatizado la fe. No tengo tiempo de hablar de eso ahora, lamentablemente, porque nos queda poquito. Preguntas. ¿Yo participo en alguna iglesia? Puede que sí, puede que no. Ahora, si yo participo en esa iglesia, ¿puedo reconocer en ella el ejercicio de liderazgo cultural? ¿Ella ejerce liderazgo cultural o simplemente se la pasa leyendo la Biblia y no me conecta la Biblia con la realidad actual? Porque si hace eso, yo huelo cobardía. Yo huelo cobardía. Si me están por votar el aborto y el sacerdote en su homilía se la pasa hablando de los pajaritos, es un cobarde. Vamos a decirlo acá con todas las letras. ¿Sí? No tengo yo ningún problema. Si alguien se ofende, es problema suyo, no mío. Es un cobarde. Y lamentablemente las iglesias están llenas de cobardes hoy en día. ¿He caído yo en la trampa secularista? En la trampa de que no. Mi fe es algo totalmente privado que no tiene ninguna función ni moral ni política. No puedo mirar al mundo con los ojos de mi fe solamente cuando entro en mi iglesia. Entro en mi iglesia y soy una persona de fe y miro el mundo con los ojos de la fe. Salgo de ahí y no miro ni a la política, ni a la sociedad, ni a la historia, ni a la cultura. No la miro con los ojos de la fe. ¿Por qué? Porque caí en la trampa secularista. Dice Sofía. Y en el ámbito artístico, ¿cómo se podría dar la batalla? Hemos visto que actualmente y desde hace años se ha ido adecuando a los medios de entretenimiento toda la ideología que vemos hoy en día, en el cine, en la música, el teatro, etcétera. Cada vez hay cosas más explícitas en cuanto a relaciones homosexuales, aborto, etcétera. Sí, el campo del arte es un campo de batalla cultural fundamental. Si ustedes tienen sensibilidad artística, pues presten esos dones, esos talentos a esta batalla cultural. Si yo pinto, no sé, yo tengo cero arte en mis venas, entonces los ejemplos que puedo dar pueden ser un poco ridículos, pero vamos a suponer, yo pinto cuadros. Bueno, voy a tratar de que esos cuadros que yo pinto irradien belleza en un mundo que me dice que la belleza no tiene forma, que la belleza no importa. En un mundo que me presenta cuadros de cosas horribles o que me dice que es arte una cama extendida con condones sobre las almohadas, ¿sí? O un mundo que me dice que es arte un mingitorio para orinar, pues yo uso mi arte para embellecer al mundo. Yo pinto armonía entre los sexos, por ejemplo. Un cuadro romántico que muestre la armonía entre los sexos, por ejemplo. O si yo me dedico a la música, bueno, trato de aprovechar que la música tiene su letra para dar un mensaje con la letra de esa música. Eso lo hace, por ejemplo, un cantante, un rapero del mundo evangélico, se llama Redimidos. Lo hace muy, muy bien, muy conocido, tiene 5 millones de seguidores en su YouTube. Después, si quieren, escúchenlo. Y él da batalla cultural a través de las letras de sus canciones de rap. Así que el arte es fundamental. La escuela
Las escuelas, ¿por qué son importantes? Porque son encargadas de la socialización primaria. Tienen distintas funciones, la instrucción, la educación moral y la educación política, que nos guste o no, la escuela se ha apropiado de la educación moral y de la educación política que antes correspondía a la familia. Y ha sido estatizada esa currícula escolar para bajar una línea moral y una línea política desde el Estado. Entonces, preguntas sobre las escuelas. ¿Qué tipo de valores se instituyen las escuelas de mi entorno en los niños? ¿Conozco qué valores son los que están instituyendo los niños? ¿Cómo valoro yo esos valores que ellos instituyen en los niños? ¿Me parece que están bien o que están mal? ¿Existe la libertad educativa en mi entorno o no existe la libertad educativa? Tenemos que todos estar presos de currículas escolares que bajan los políticos. ¿Existe alguna agrupación de padres que controle a la escuela? Esto es fundamental. Impulsar, por ejemplo, en el futuro, ustedes ahora son jóvenes, pero algunos podrán ser padres o en el futuro ser padres. Cuando tengan sus hijos irán a las escuelas y quedarán merced al adoctrinamiento del poder político de turno. Una buena forma de resistir eso es armando una agrupación de padres, donde se presentan reuniones de padres, van a hablar con los directivos, van a hablar con los profesores que adoctrinan, les ejercen presión. Eso es algo muy interesante para hacer en batalla cultural. Universidades. Las universidades no son socializadoras como la escuela, son directamente las fábricas de la cultura. La universidad produce cultura, produce saberes, difunde saberes y legitima saberes. Ahora, en el mundo universitario hemos visto un corrimiento hacia la izquierda sistemático en los últimos años. Hoy las izquierdas son centros de adoctrinamiento al por mayor. Algunas preguntas sobre las universidades. ¿Qué ideología predomina en las universidades de mi entorno? ¿Cuáles son las universidades de mi entorno y qué ideología predomina en ellas? Hago ese ejercicio crítico. ¿Existen agrupaciones en esos entornos universitarios? ¿Hay agrupaciones, por ejemplo, estudiantiles? ¿Hay centros de estudiantes, por ejemplo? ¿Participo yo allí? ¿No participo? ¿Los conozco o no los conozco? ¿Cuáles son las carreras más afectadas? Miren, en mi entorno habitualmente son filosofía, psicología, sociología, ciencia política, antropología, bellas artes, psicología, etc. Y finalmente los medios masivos de difusión inmediata. Tienen ciertas funciones. La información, la formación de opinión y el entretenimiento. Esas son las funciones clásicas de los medios de masas. No voy a hablar de cómo ocultan la mediación, porque ya realmente no hay tiempo, sino que voy a pasar directamente a las preguntas. Preguntas. ¿Cuáles son los medios más importantes de mi entorno? ¿Cuáles son los medios que yo debiera conocer? Y a su vez, ¿cómo me informo yo? ¿Cuáles de esos medios consumo yo? ¿Me informo o no me informo? Sinceramente. ¿Leo algún periódico, ya sea impreso o digital? ¿Cada cuánto? ¿Sé lo que está pasando? ¿En dónde? ¿En mi ciudad? ¿En mi país? ¿En el mundo? ¿En mi continente? ¿Sé lo que pasa o no tengo ni idea ni me importa lo que pasa? Porque si no estoy informado, pues no puedo dar bien una batalla cultural, esa es la verdad. No sé lo que está pasando, no puedo hacer nada con lo que no sé qué pasa. ¿Conozco medios alternativos? ¿O solamente me informo con los medios del sistema? Porque miren, medios alternativos hay muchos, ¿sí? Tenemos Altmedia, tenemos Breitbart, tenemos Pan Post, tenemos el American, tenemos la Gaceta de la Iberósfera. Medios alternativos hay muchos, y también hay gente que está informando desde redes sociales. Por ejemplo, el podcast de César Vidal, muy bueno, muy buen podcast. Todos los días sale un podcast y con eso estás muy bien informado. Lo puedes poner mientras te bañás, mientras cocinás, mientras manejas con tu auto y te vas informando. Lamentablemente, no podemos seguir más. Tenemos unas últimas tácticas. Las voy a dar en 4 minutos, ¿sí? Súper rápido, súper rápido. En 4 minutos las doy. Yo recomiendo para dar esta batalla cultural un discurso secular. ¿Qué significa un discurso secular? Significa dar un discurso que pueda ser aceptado por todas las personas independientemente de su fe. Independientemente de la fe de las personas, que ellos racionalmente puedan aceptar mis argumentos. No teñir mis argumentos para el gran público con consideraciones religiosas es una buena idea.
evidentemente, si yo tengo una discusión teologal, o si yo soy un sacerdote o un pastor, pues sí tengo que dar explicaciones religiosas, porque es a lo que yo me dedico. Pero si yo no soy ni religioso, ni soy un sacerdote, ni una monja, ni un pastor, ni soy un teólogo, pues entonces tengo que tener argumentos que no recurran a los asuntos de fe. ¿Sí? Porque con eso vamos a poder convencer a mucha más gente de nuestras ideas. Incorrección política, ¿qué significa? Significa decir las cosas sin miedo, a pesar de que hoy son mal vistas. Por ejemplo, que la sexualidad se determina por la biología, no por la fantasía que existe en tu cabeza. Por ejemplo, que el aborto es asesinar a un ser humano en gestación, no es decidir sobre tu propio cuerpo. ¿Sí? Ese tipo de cosas son políticamente incorrectas, sí, pero tenemos que mostrarlas con orgullo, porque eso contagia. Contagia, decir las cosas sin pelos en la lengua hoy es contagioso para los demás. Y entonces vamos ganando adeptos en nuestra batalla. Ahora, ¿hay alguna medida? Sí, la educación. Es decir, ser incorrecto políticamente no significa ser un maleducado. ¿Bien? No significa ser un maleducado. O sea, yo no soy incorrecto políticamente porque yo salga a insultar a otra persona. Yo soy incorrecto políticamente porque digo cosas que no son potables para la opinión pública mediatizada y yo las digo igual. De todas formas, me importa nada lo que digan de mí. Esa es la idea, ¿bien? Importancia de las palabras. Cuidado con las palabras que usamos porque una batalla cultural es una batalla por la forma en que hablamos, entre otras cosas. Entonces, estar siempre con una actitud crítica de cuáles son las palabras que uso. Estoy hablando sobre el feminicidio, el derecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo, estoy hablando del cambio de sexo, estoy hablando del lenguaje inclusivo, estoy usando palabras y terminología que en verdad los medios de comunicación me han ido imponiendo sin que yo cuestione esa terminología, pues tengo que cuestionarla y tengo que, como dirían ellos, deconstruirla. Yo no puedo decir, bueno, ¿qué es el aborto? Ah, bueno, cuando hablamos de aborto hablamos de interrupción del embarazo. No, hablamos del asesinato de un ser humano en gestación. Cuando hablamos de que un hombre mató a una mujer, hablamos de feminicidio porque ese hombre mató a la mujer porque el patriarcado odia a las mujeres. No, eso es humo ideológico. Hay que meter preso a esa persona de por vida, ¿sí? Pero no hay que simplificar la cosa como que el patriarcado está matando mujeres. Eso es una bobada. Entonces ahí tenemos incorrección política que viene a corregir el mal uso de las palabras. Vamos, bueno, importancia de los símbolos. Los símbolos son muy importantes para nuestras causas, ¿sí? Y lamentablemente nosotros siempre llegamos muy tarde a crear nuestros símbolos. Ejemplo, el pañuelo verde. El pañuelo verde es el símbolo de la lucha del aborto. Y ese pañuelo fue mundial, es decir, apareció en Argentina, pero ahí nomás se contagió a todos lados. Ahora, nosotros salimos a copiar. Los pro vida salimos a copiar lo otro. Y esto es una autocrítica que uno tiene que hacer. ¿Por qué nosotros no nos dimos cuenta que los símbolos eran tan importantes y nosotros no lo creamos antes al símbolo? Este o cualquier otro símbolo. No lo creamos nosotros antes, simplemente reaccionamos a algo que ellos crearon. ¿Por qué? Porque no entendimos la importancia de los símbolos. El símbolo de la bandera LGBT, por ejemplo, muy de moda, la usan incluso en embajadas actualmente y en la ONU. ¿Cuál es la reacción? Bueno, es esta bandera. Pero fíjense ustedes que incluso está tan mal diseñada. Hay mucha gente que piensa, o sea, con mis hijos no te metas. ¿Sí? Es un movimiento social muy importante, muy valioso, muy loable. Pero fíjense que nosotros no podemos mantenernos dando una lucha amateur. No podemos hacer con Paint o con una aplicación del celular así más o menos un logo, un símbolo, y esta es nuestra bandera. No, necesitamos gente que diseñe, gente que sepa de diseño gráfico, gente que sepa de marketing. Entonces, si entre ustedes hay gente que se dedica al diseño gráfico, al marketing, bueno, sepan que tienen un rol muy importante. Fíjense todos los roles que hemos visto. Partidos políticos, ONGs, lobby en organizaciones internacionales, intelectuales, en los colegios, en las familias con organizaciones de padres, metiéndose en la universidad, organizaciones universitarias, ¿sí? Redes sociales, diseño gráfico, arte. Ustedes tienen que elegir dónde van a desempeñarse. Y hay muchos puestos, hay puestos para todo el mundo.
Cualquiera que tenga un talento, explote ese talento, desarróllelo, hace falta para nuestras causas. Ataques de, bueno, miren, voy a dejarlo acá porque ya sí nos hemos quedado sin tiempo, ya me he pasado de hecho 12 minutos. Cierro así súper rápido. Ataque de falsa bandera es una buena táctica de batalla cultural. ¿Qué es una falsa bandera? Es hacerle decir al otro lo que el otro piensa pero no se anima a decir. Por ejemplo, esto. En Argentina los grupos pro vida pegaron carteles verdes que parecían ser carteles del sector abortista y decía aborto legal por si sale con síndrome de Down. El proyecto lo permite. Esto es falsa bandera, ¿por qué? Porque la gente lo ve y piensa que es una campaña del sector abortista. Y verdad, quien lo pegó fue el sector celeste. Pero está diciendo la verdad porque el proyecto permite el aborto por si sale tu niño con síndrome de Down. Entonces, ¿cuál es el límite ético de esto? Que lo que vos digas sea verdad. Que lo que vos digas sea realmente lo que está impulsando la otra parte, pero que no le conviene decirlo públicamente. Yo se lo voy a hacer decir públicamente con un ataque de falsa bandera, ¿sí? Pocos recursos, grandes campañas. Hay mucha gente que piensa que sin grandes recursos no se puede dar una batalla cultural. Eso es totalmente falso. La creatividad puede suplir nuestra falta de recursos en muchos casos, ¿sí? La creatividad es fundamental. Ejemplo, en España lanzan desde una asociación llamada Hazte Oír este autobús anaranjado que dice: los niños tienen pene, las niñas tienen vulva, que no te engañen. Si naces hombre, eres hombre. Si eres mujer, seguirás siendo. ¿Sí? Esto costó muy poco dinero. Costó alquilar un autobús y pintarlo de ese color. Ahora, la cantidad de dinero que se calcula en tiempo, en medios de comunicación, es impresionante. Esto fue tan creativo, tan impactante, tan políticamente incorrecto, jugó tan bien con los símbolos, que todos los medios de comunicación de España y de fuera de España hablaron de este autobús durante un mes. Si ellos hubiesen tenido que pagar ese espacio en televisión, en radio y en diario, estaríamos hablando de muchas decenas de millones de euros. Pero esto le costó apenas, no sé, 2.000, 3.000 euros. Entonces, fíjense cómo las buenas ideas generan efectos que suplen nuestra falta de recursos, pero hay que tener buena creatividad para eso. Bueno, tenía más ejemplos sobre esto, pero ya no hay tiempo. Así que hasta acá hemos llegado, nos hemos pasado al final 15 minutos. He podido responder afortunadamente todas las preguntas que han surgido. Y yo entonces así me despido y cierro ya esta comunicación. Muchas gracias a todos los que han estado del otro lado, espero que les haya servido la clase, y gracias a Gerardo que me convocó para esto. Cuentan conmigo para una eventual, para otro curso, para un eventual segundo curso, con mucho gusto yo voy a estar. Perdona además porque no se pudo lograr la conexión el día que estaba pautado, sé que todos hemos hecho un esfuerzo para estar el día de hoy, en un día que no estaba pautado, así que les pido disculpas, fue por un tema eléctrico que no excedió mi intervención, pero bueno, afortunadamente hemos podido dar la clase y espero reencontrarlos en otra oportunidad. Un abrazo para todos. Muchas gracias, maestro Agustín. Muchas gracias a los muchachos por estar aquí. Nos estamos viendo el próximo sábado. Excelente conferencia. Espero que esta reflexión les haya dejado mucho, porque lo que sigue es acción. Muchas gracias a todos. Dios los bendiga. Nos vemos el próximo sábado. ¿Salió?